Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo con gusto. Yo soy Jorge Beletti, director de Tráfico ZMG. Hoy estamos con entrevista con Eduardo Almaguer Ramírez. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, gracias, Jorge. Buenas tardes. Gracias por asistir a esta entrevista, que bueno, es un ejercicio que hacemos aquí en Tráfico ZMG para invitar a todos los candidatos y saber sus propuestas rumbo a la alcaldía de Guadalajara. Y bueno, tengo una pregunta específica que nos la hace nuestra audiencia, Eduardo. Fuiste fiscal del 9 de julio del 2015 al 13 de noviembre del 2017. ¿Dio resultados tu gestión al frente de la Fiscalía General de Jalisco? Fíjate, Jorge, que sí, porque cuando yo llegué a la Fiscalía, llegué en un momento de una crisis en el 2015 muy fuerte, que venía desde la emboscada a agentes federales en el municipio de Ococlán, la emboscada y muerte de 15 policías estatales en la carretera de San Sebastián, y bueno, pues el derribo y enfrentamiento con integrantes del ejército y derribo de un helicóptero y posteriores 36 bloqueos en aquel fatídico 1 de mayo del 2015. En ese tiempo yo era secretario del Trabajo, habíamos venido realizando una actividad importante en contra de los talibanes, en el tema de los niños que estaban siendo explotados en el campo, los jornaleros agrícolas, y cuando a mí se me invita por parte del gobernador y por la totalidad del Congreso del Estado se avala mi nombramiento, yo inicio el día 9 de julio de este 2015. En este periodo no solamente contuvimos a la criminalidad en los límites con Michoacán, Colima y Guanajuato, que son 3 estados que por sus propios problemas de violencia pues estaban generando una presión muy fuerte en los límites con Jalisco. También en esa etapa pues logramos contener un problema que sucedía en Zacatecas y que nos pegaba mucho en la zona norte del estado, y nuestros límites con Nayarit, particularmente en el municipio de San Marcos, que es una parte serrana que da hasta nuestro puerto de Vallarta y es conocido como la zona Valles. Toda esta parte, Jorge, y con los antecedentes de homicidios en contra de presidentes municipales, de diputados federales, de regidores, de directores de seguridad pública, pues yo realmente cuando llegué era un ambiente muy complejo. Fuimos avanzando, fuimos conteniendo esa criminalidad, logramos detenciones muy importantes, el gobierno federal logró detenciones muy importantes, y en todo ese tiempo no hubo un solo bloqueo, no hubo retenes, convoy o un atentado que generara inestabilidad o ingobernabilidad en nuestro estado. Y justamente eso, Eduardo, hablar de narcobloqueos en Jalisco es antes y después de tu gestión, no durante tu gestión. ¿Esto significa un pacto o una buena administración? Fíjate, Jorge, que creo que la gente lo sabe y lo sabe, porque lo bueno y lo malo se sabe, ¿no? Entonces, yo fui un fiscal que confrontó de manera directa al crimen organizado y a los delincuentes, y de ello pueden dar testimonio cientos de policías, presidentes municipales o jefes de policía. No hubo un tema donde fuera necesaria mi presencia a cualquier hora del día o lugar en el estado donde yo estuve presente. Simplemente habrá que recordar aquel suceso tan complejo que tuvimos en el puerto de Vallarta, cuando 2 hijos de un líder criminal del cártel de Sinaloa, que hoy está en los Estados Unidos, que fue extraditado, se genera en un restaurante muy famoso la privación ilegal de la libertad. En un principio pensábamos de 16 personas, al final fueron 7 personas, y en ese momento a nivel nacional se pensaba que en Puerto Vallarta iba a haber un problema muy grave de violencia y que iba a afectar, ya decían que Vallarta iba a ser como Acapulco. ¿Qué hicimos? Actuamos desde primera hora, eso sucedió un lunes a las 2 de la mañana, nosotros estábamos ahí desde las 7 de la mañana, trabajamos en coordinación con el Ejército y con la Marina y logramos que ese suceso tan complejo no generara ningún daño a la economía, a las familias, a la población de Vallarta. Entonces, y agradezco la pregunta porque sería muy importante decirle a los ciudadanos que sí se puede, cuando tú tienes la libertad de actuar y puedes confrontar o en un momento dado enfrentar y defender la estabilidad y la paz social del Estado, que fue lo que nosotros hicimos. ¿Qué pasó en el proceso del 2016? También lo digo con claridad, al iniciar el nuevo sistema de justicia penal, que no es malo también, porque todo lo culpan y hasta hoy hay candidatos que dicen que el nuevo sistema, hay que hacer algunos ajustes,
Pero obviamente hay un trabajo grandísimo que se tiene que hacer con policías municipales y también con el Poder Judicial y por supuesto con los agentes del Ministerio Público. Sin embargo, a pesar de esta situación tan compleja, logramos avanzar en la unidad especializada de delitos contra la mujer, apoyar en la alerta de género que permitió reducir feminicidios, hubo una reducción muy importante de secuestros, en el 2013 74 a 12, en el 2017 10 bandas detenidas, 2 abatidos, rescates en Michoacán, es decir, hubo una contención de la criminalidad que permitió que el Estado se estuviera desarrollando en paz y que, bueno, pues lamentablemente hoy está en otra situación por diversas circunstancias, pero yo diría que yo me hago responsable de mi periodo de 2 años y 4 meses. Ninguno de los candidatos quiere hablar del tema de los narcobloqueos y los hechos de violencia recientes este pasado lunes. ¿Tú también le sacas la vuelta o tienes alguna opinión? Fíjate que no, yo creo que es lamentable el que no aborden ese tema, porque resulta que el tema más importante para los ciudadanos es la seguridad, que hoy los ciudadanos en Guadalajara pues tienen miedo. En Guadalajara hay miedo y hay desigualdad. Y lo digo porque en Lomas del Gallo la gente tiene miedo, pero en Providencia la gente tiene miedo. En la colonia Monreal la gente tiene miedo. Es decir, hay un problema muy grave de seguridad y sí he observado que todos los candidatos quieren evadir, no sé si por conveniencia electoral o política o de otro tipo. Yo no, yo he sido muy claro. A los criminales hay que combatirlos con toda la fuerza y con toda la firmeza. Para mí los derechos humanos fundamentales son primero los de las víctimas, que yo viví situaciones muy complejas dentro de la Fiscalía, vi algunos de mis compañeros morir en un operativo por rescatar o resguardar a los ciudadanos, y a mí es un tema que me deja muy claro la manera en la que hay que enfrentar, sí, con una mano muy firme, y obviamente también en el tema de prevención, ¿no? Pero hay que hablar del tema, o sea, la gente quiere que le digas la verdad y que alguien dé la cara. Si te fijas, Jorge, hoy el presidente municipal que dejaron encargado no da la cara. El día de hoy creo que habló de que el maratón de Guadalajara le habían dado un reconocimiento y la gente quiere que le diga cómo sus 2.500 elementos de la policía de Guadalajara están trabajando para evitar tantos ilícitos y no que le hablen del maratón. Es decir, es una manera de evadir la responsabilidad y eso genera una gran frustración y molestia en la gente. Los tapatíos dicen que la policía captura al ladrón y la fiscalía lo suelta. ¿Qué pasa con este poder judicial y quiénes son esos que ayudan a los delincuentes? Sobre todo en tu gestión se daba una confrontación de cifras entre los gobiernos municipales, el ejercicio del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y el actuar de la fiscalía para entregar a esos delincuentes. Y bueno, es un embudo en donde llegaban todos los que habían sido capturados y muy pocos son sentenciados. Fíjate, lo que pasa, Jorge, es que en ese momento el presidente municipal en turno, Enrique Alfaro, que por cierto nadie lo quiere mencionar, el presidente municipal en turno en Guadalajara era Enrique Alfaro, no conocía la ley o no la quería conocer por conveniencia. El nuevo sistema de justicia penal te considera inocente hasta que se pruebe lo contrario. Por lo tanto, todas las instancias ven a las personas y las atienden a los presuntos criminales como inocentes. Por eso yo hablaba de ajustes que propusimos. Pero si vamos a hablar de cifras, en el año 2017 la policía de Guadalajara detuvo 50% menos que en el año 2016. Pero entonces, si vamos a hablar también de cifras, Guadalajara actualmente y en el 2016 y 17 encabeza los índices más altos de homicidios y de robos en todas sus modalidades. Y luego algo importante, a nivel estatal, la policía del estado cuenta con 2.300 elementos para todo el estado. Y a nivel municipal cuentan con 2.500 elementos solo para Guadalajara. Tiene más que la fiscalía, solo para Guadalajara. Con esto quiero decirte, Jorge, que la fiscalía atiende delitos de otro tipo y de otro nivel, como los que yo acabo de mencionar, cuando teníamos que ir a la sierra, cuando en el municipio de San Marcos, en la zona Valle, se desintegró una célula y les decomisamos cartuchos de dinamita. O sea, yo entiendo que un policía municipal no va a hacer esa actividad, la hace la fiscalía, o la hacía, bueno, yo lo hacía con la fiscalía,
Pero si un policía municipal debe de patrullar y de tener acciones de prevención de ilícitos, o serán los primeros en llegar, y esto que se conoce como el informe policial homologado, todo lo que se anota en ese momento es lo que sigue del proceso. Sin embargo, la gente no desea que le pongas justificaciones. ¿Qué se necesita? ¿Cuál es la solución? A nivel municipal yo he planteado limpiar la policía de Guadalajara. ¿Son corruptos? ¿La policía de Guadalajara hay elementos corruptos? Sí, por supuesto, por supuesto. Y lo digo no solo en la policía de Guadalajara, yo hablo de la policía de Guadalajara porque es la que me correspondería. En la Fiscalía General, en mi gestión, salieron más de 800 funcionarios. Jorge. ¿Y en la fiscalía no había o no hay policías corruptos? Claro, por eso salieron. Cuando yo llegué despedimos 186, desde comandantes, delegados regionales, agentes del Ministerio Público, y posteriormente en el ejercicio fuimos despidiendo y dando de baja. Logramos que ingresaran, eso es la parte positiva, logramos que ingresaran 890 nuevos elementos, jóvenes en su mayoría de licenciatura, que fueron a integrar grupos que realizamos como este grupo que atendía la primavera especializado, que estaban en cuatrimotos, o logramos integrar este cuadrón acuático en el lago de Chapala, que es una novedad a nivel nacional, pero efectivamente, insistir, hay un tema legislativo de reformas, donde los diputados y senadores son responsables. Hay un tema de las policías municipales, Jorge, que habrá que recordar que desde el inicio de este sexenio se buscó que hubiera policías estatales únicas, porque hoy hay municipios que tienen 6 o 10 policías que ganan 10,000 pesos, que no tienen seguridad social, que no tienen equipamiento, y que eso permite o genera la infiltración del crimen organizado. Pero también están jueces y magistrados. Recordarán que en mi gestión denunciamos a jueces y magistrados, pero lamentablemente, pues de acuerdo a la ley, para que yo pueda proceder en contra de ellos, primero el Consejo de la Judicatura, que depende de ellos, tenían que iniciar un proceso. Y ahí tenemos un grave problema de corrupción. El nombre de un juez corrupto. Bueno, te puedo decir más que el nombre de un juez corrupto, te puedo decir que los magistrados de la sexta sala, 2 de los 3 que la integran son corruptos. Yo lo digo con mucha claridad. Esos 2 magistrados nos liberaron secuestradores, homicidas vinculados al crimen organizado, que porque se violó el debido proceso. Y cuando yo mandaba llamar a mis agentes del Ministerio Público y veíamos el expediente, el debido proceso se violó porque la llamada de 3 minutos no había sido suficiente para que su abogado lo asesorara. Entonces yo tengo una opinión muy clara en ese tema de corrupción. ¿Por qué creer que vas a resolver el tema de seguridad habiendo estado en la Fiscalía General del Estado? Bueno, primero por los resultados tangibles y concretos que hubo, y segundo porque tengo la libertad, es decir, yo no estoy sometido a ningún grupo ni político, ni económico, ni mucho menos delictivo. Tengo la libertad de actuar y tengo la convicción de defender mi ciudad, las familias, la economía, como lo hice en mi ejercicio. Si tú observas, ningún candidato o candidata aborda el tema de la seguridad con claridad. Todos le dan la vuelta. He escuchado cosas tan increíbles, ocurrencias, como decir la seguridad va a mejorar respetando los derechos humanos de los policías. Eso al ciudadano no le dice nada, ¿no? O la seguridad va a mejorar si contrato 8 policías por cuadrante. Eso a la gente no le dice nada, porque la gente que nos está viendo sabe precisamente, porque me lo ha dicho, que para ellos hay delincuencia porque hay corrupción policíaca, que si no hubiera corrupción policíaca no habría tanta delincuencia, que ellos observan que en la esquina de su casa o a la vuelta o enfrente la patrulla llega y recoge dinero desde el que vende droga hasta el que roba autopartes, o que los protegen. Por eso yo he planteado en mi primer mes de gobierno una limpia en la policía municipal, reconocer a los buenos policías, también lo digo, o sea, no todos son malos, a los buenos policías, y esos buenos policías que se queden, y los que vamos a contratar para tener esta mejor policía, van a ganar 25,000 pesos mensuales netos. Será la mejor policía pagada del país. ¿Cuánto nos va a costar? Porque luego... Sí, justamente, ¿dónde va a ser el dinero? Vienen candidatos y políticos y
te avientan una serie de promesas que dices, nunca va a ajustar el presupuesto, ¿Y ¿no? cómo nunca aparece, ¿no? Entonces, ¿y cómo le vas a nos hacer? cuesta 190 millones de pesos este aumento. Okay. ¿De dónde van a salir esos 190 millones de pesos? Quiero decirles que actualmente el municipio gasta 355 millones de pesos en trabajadores eventuales, no de confianza, eventuales. Es decir, el capítulo 1000 está topado casi en 4,000 millones, que es con lo que le pagan a los empleados. Y extra hay 353 millones. De ahí podremos obtener nuestros 190 millones de pesos para que podamos pagar este aumento de salario a los policías de Guadalajara. Eduardo, un tema que lastima también a la ciudadanía es el tema de los desaparecidos. ¿Qué opinión tienes de ello? El tema de los desaparecidos es un crimen de lesa humanidad. Es decir, en el mundo y en diferentes etapas de la historia de algunos países, podemos hablar de Colombia, donde la guerra en contra del narcotráfico y el crimen organizado dejó más de 20,000 desaparecidos. Es un tema, desde mi opinión, el peor crimen que puede existir. Es decir, las víctimas, los familiares, ni siquiera pueden tener la tranquilidad de saber o de sepultar a su ser querido. Por eso, cuando yo llegué a la Fiscalía, lo primero que hice fue abrir todos los expedientes para que Amnistía Internacional y la ONU, con toda su experiencia internacional, nos plantearan una solución. Obviamente, durante ese proceso, pasamos de 2 agentes del Ministerio Público a 12 agentes del Ministerio Público, de 6 policías investigadores a 30 policías investigadores, e hicimos un proceso con las organizaciones civiles, las madres o las víctimas, y logramos generar la primer fiscalía especializada para desaparecidos en todo el país. Obviamente ese es un proceso, pero esta fiscalía tiene algo muy importante, atender el problema de fondo, y lo hicimos con una unidad de análisis y contexto. Esta unidad de análisis y contexto la encabeza una persona que tiene una gran experiencia en Guatemala, en El Salvador, en Chile, que tiene que ver con los desaparecidos. Contamos con la asesoría y el acompañamiento de Pedro Díaz, el exfiscal de Colombia para desaparecidos. Es decir, generamos una infraestructura e impulsamos, junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, que se pudiera generar la ley de desaparición forzada. En términos concretos, ¿qué hace falta en el país? Lo que hace falta, y yo lo expresé públicamente en varias ocasiones frente a la anterior Procuradora General de la República y luego quien le sucedió, es una unidad nacional de búsqueda de desaparecidos, muy similar a la Unidad Nacional Antisecuestros, que ha dado muy buenos resultados. ¿Eso qué significa? Que haya agentes del Ministerio Público, investigadores científicos homologados en el país, con una partida presupuestal, que participe la Cruz Roja Internacional, que se pueda, con un clic, que ahorita no existe, Jorge, porque luego a nadie les gusta hablar de esos temas, pero con un clic puedas tú entrar a una base de datos de cementerios, de hospitales, de aeropuertos, de terminales, de reclusorios, porque quizás alguna de las personas que estás buscando está en alguno de estos lugares y le sucedió alguna situación o está dando otro tipo de nombre. Eso simplemente nos ayudaría a reducir y a concentrar los esfuerzos en el crimen que realmente afecta a la sociedad, que es la desaparición forzada. Antes se entendía desaparición forzada por algún funcionario, miembro de algún gobierno, no. Hoy la desaparición forzada pues la realizan particulares o el propio gobierno, si fuera el caso. Entonces, esos planteamientos, esto que te estoy comentando, no he escuchado a ningún candidato a la presidencia de la República hablar de este tema, comprometerse y decir vamos a asignar 50,000 millones de pesos para este tipo de unidades, porque son temas además de ADN, cuestiones muy científicas, porque al final, Jorge, este delito, quien lo comete, lo que busca es que nunca encuentren a la persona. Es decir, hace todo lo posible para que nunca la encuentren, y por eso el Estado tiene que generar condiciones para lograrlo. El tema de los desaparecidos no es un tema propiamente de los candidatos. Ahorita el gobierno federal y el gobierno estatal y los gobiernos municipales deberían de hacer su trabajo para integrarse a esas propuestas que den solución, porque día con día es una tortura para los familiares estar esperando o buscando a sus familiares, ¿no? Por supuesto, debe de hacerlo el gobierno, es su obligación desde este momento, pero sería muy positivo que quienes buscan gobernar en los próximos 6 años y tienen ese poder, pues pudieran estar haciendo un planteamiento de cómo mejorar
lo que desde este momento se tiene que estar haciendo o lo que se podría hacer. Lamentablemente nadie aborda ese problema por el tema de la rentabilidad electoral. Yo lo dije desde un principio, yo voy a hablar con la verdad, puedo hacerlo, y vamos a tocar cada tema pues con el punto que corresponde y que le interesa a los ciudadanos. Y agradeciendo justamente y aprovechando que le entras al tema, Eduardo, ¿qué le dirías a esa gente que piensa que le quedaste a deber en este tema específico justo de los desaparecidos? No, todo lo contrario. Si ustedes revisan a nivel nacional y pueden preguntarle a estos expertos de la ONU, inclusive de España, que vinieron, que el único funcionario, porque además tengo los testimonios, el único funcionario en el país que abrió los expedientes y que abrió una radiografía real para poder plantear una solución, pues fue Eduardo Almaguer en todo el país, de tal manera que en este tema particular es un tema que siempre fue mi bandera en las reuniones nacionales y que por supuesto estoy totalmente convencido de que se tiene que hacer mucho más porque, insisto, no hay peor delito que el tema de una desaparición forzada. Así es. ¿Cuál es tu propuesta, cambiando de tema, para la mejora de la movilidad en la ciudad? En lo acotado que está en un municipio como Guadalajara, sabemos que es trabajo del gobierno del estado, de la Secretaría de Movilidad, pero en lo que cabe del municipio, ¿cuál es tu propuesta para la mejora? Bueno, o sea, en el tema municipal yo estoy totalmente convencido de que tenemos que trabajar de manera muy coordinada con el gobierno del estado. Y hay algo que se ha planteado durante los últimos años y que es que los espacios de rodamiento del transporte público pues tienen que ser mejorados, eficientados, y que eso va a mejorar el transporte y va a permitir que se avance con mayor rapidez. Tenemos el tema de las ciclovías, yo coincido con las ciclovías, pero con ciclovías que tengan origen y destino. Es decir, ciclovías que tengan un sentido laboral, o sea, que te lleve a centros de trabajo, un sentido educativo, que te lleve a escuelas, o un sentido recreativo. El problema es que actualmente se hacen solamente tramos de ciclovías sin preguntar a los vecinos, pero además sin ningún sentido. Tú circulas por Avenida La Paz o Avenida México y llegas a Avenida Américas y ya no puedes circular o vas a circular arriesgando. Es decir, no hay dónde conectar. Entonces, lo que yo haría sería una inversión para conectar las ciclovías que ya se gastó en hacerlas y entonces incentivar el uso de la bicicleta e ir mejorando el tema de la movilidad. Y el día de ayer, lo quiero también precisar, el día de ayer estuve en una reunión con taxistas tradicionales y ahí yo quiero ratificar lo que dije el día de ayer, lo quiero ratificar el día de hoy. Insisto, en Guadalajara van a poder funcionar todas las plataformas de taxis o de servicios de transporte siempre y cuando cumplan con los requisitos que está señalando la ley y que son aparejados a los mismos que les piden a los taxis tradicionales. ¿Qué ha sucedido, Jorge? Y lo dije desde la Secretaría del Trabajo. Los choferes, miles de choferes de personas que trabajan, no tienen ningún tipo de seguridad, ni social, ni física, ni prestación, ningún tipo de, diríamos, de orden, de control, de garantía, y que tampoco esa garantía u orden se lo pueden transmitir a los usuarios. La plataforma te dice que ellos simplemente venden un sistema, y entonces queda en el limbo la responsabilidad. Y en ese sentido, lo que yo planteo en Guadalajara es que tendrá que haber orden para que puedan funcionar todos, pero con orden y sobre todo garantía a los usuarios. ¿Por qué crees que no lo hizo la Secretaría de Movilidad o el gobierno del estado? Desconozco, bueno, habrá que recordar que hubo una reforma en el Congreso donde participó, donde era mayoría Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, generaron una ley en la que hasta donde sé nadie estuvo satisfecho. Recordaremos una serie de protestas, sobre todo de los taxis tradicionales, y donde, hasta donde sé, y si revisamos los medios de aquel tiempo, hubo una presión muy fuerte por parte de las plataformas, y me parece que salió una ley que no les sirve. O sea, les sirve a unos, pero no nos sirve a todos. Por eso a los trabajadores del volante. Sobre todo a los trabajadores no les sirve, ni a ellos, o sea, ni a los tradicionales, ni a los de Uber. Miren, lo que vemos en carretera. Si tú vas rumbo al aeropuerto, te encuentras a personas que trabajan en Uber a altas horas de la noche sin ningún tipo de protección. Cuando tú pides un Uber, lo identificas hasta que te dan los nombres o los datos, porque no tiene también ningún tipo de imagen que lo puede identificar. Y recordar algo, Jorge, para ser muy claros, este sistema de plataforma se hizo para las personas que tenían vehículo particular
pero no lo querían utilizar. Y los taxis tradicionales se utilizaban para aquellos que no tienen vehículo y no podían acceder al transporte público por alguna emergencia y accedían al taxi tradicional. Esto se ha venido cambiando. Y ahora vemos vehículos de otras características pues haciendo un servicio como un taxi tradicional sin los requisitos y sin la seguridad o por lo menos certeza de quien los conduce. ¿Qué opinas del proyecto Banquetas Libres que se implementó en esta administración? Me parece un buen proyecto si fuera justo. ¿No es Resulta justo? que las banquetas libres solo van sobre las personas que menos se pueden defender. Si tú vas al oriente de la ciudad, te vas a encontrar que hay una gran invasión de banquetas, ¿no? Y que nadie los toca. El Banquetas Libre lo hicieron donde podían mediáticamente observarse y sobre todo la gente que no podía defenderse, que ha sido una característica de este gobierno. Si la pregunta es, ¿tú mantendrías las banquetas libres? Sí. Lo mejoraríamos y lo haríamos realmente justo, generando también conciencia en la gente de que las banquetas efectivamente tienen que estar libres y empezando a retirar todos aquellos aparatos que obstruyen el paso en las banquetas, como un sinnúmero de aparatos telefónicos que sirven más como propaganda que algún servicio de comunicación, porque ya nadie los usa. Muy bien. ¿Qué opinas de tener un fiscal autónomo? ¿Es una ocurrencia o es una verdadera solución? Lo voy a decir con mucha claridad. Me parece correcto que haya una fiscalía autónoma. La hay en otros países y ha funcionado bien. Una fiscalía autónoma investiga a todos, ¿no? No depende de nadie. Por eso es autónoma. Sin embargo, para que pueda funcionar, y más en este nuevo sistema de justicia penal, debe de tener un reforzamiento económico en infraestructura, sobre todo de recursos humanos, muy importante. Y por eso me llama la atención que los candidatos, de eso sí hablan, de una fiscalía autónoma, pero no te dicen el cómo. Dicen una fiscalía autónoma. Voy a hablar del caso Jalisco. Actualmente la Fiscalía General del Estado, si no me equivoco en el número, tiene cerca de 450 agentes del Ministerio Público en todo el estado y 1,300 policías investigadores para un estado con más de 7 millones de habitantes y 125 municipios, 12 regiones. Yo te quiero decir algo, Jorge. Actualmente, como está la Fiscalía, separándola, ¿no? Lo que era antes la Procuraduría, no tiene capacidad para dar respuesta al tema de investigación y de sanción para quien comete un delito. Debe de destinarse un recurso para contratar por lo menos 300 agentes del Ministerio Público y 1,000 policías investigadores más. Si alguien se sienta aquí contigo y te dice que lo va a hacer y cuánto le va a invertir, ese candidato estará diciendo la verdad y entonces ese candidato será una persona muy seria que realmente está buscando que la Procuración de Justicia realmente le pueda servir a la gente. Bien. Pasando a temas ya de tu campaña, ¿tú también escondiste el logotipo del PRI? No, nuestro logotipo del PRI está presente, pero además estamos en un proceso de colores. Alguien me ha preguntado por los colores, ¿no? Que aparecen, y yo quiero decirle que hoy nuestra campaña está dirigida a los ciudadanos desde el PRI, pero es a los ciudadanos, y yo no tengo distingo de militancia de los ciudadanos, o de religión, o mi obligación es servirle a los ciudadanos. Entonces, toda la comunicación que estamos haciendo de la propaganda está trabajada en ese sentido. ¿Ya te subiste a las calandrias motorizadas? ¿A las Fíjate calandrias que no, eléctricas? y no me voy a subir. ¿Por qué? Porque no son calandrias. Si alguien me invita a una calandria, pues yo me subo a mi calandria tradicional, donde vas cabalgando en las grandes metrópolis. Si tú vas a Nueva York, a Washington, a Barcelona, a Londres, bueno, pues hay carruajes, o aquí les llamamos calandrias, que van siendo conducidas por caballos. Eso no quiere decir que no cuidemos a los caballos, tengamos mejores caballos, mejores servicios, pero no puedes romper con una tradición por un capricho. Las calandrias motorizadas no son calandrias, son carrozas, son camionetas, son lo que le quieras llamar, pero no son calandrias. Comentan también que en tu propuesta de campaña dices estar a favor del comercio ambulante. ¿En qué sentido? O sea, ¿regresaría el comercio ambulante a las zonas en donde fue retirado? Yo quiero también ser muy claro en esto, Jorge, porque no quiero engañar a nadie, absolutamente a nadie. Fíjense bien, los comerciantes ambulantes, voy a hablar de una zona específica, de Obregón, no van a regresar. ¿Sí? Me explico. Los del centro de la ciudad, donde no deban de estar, no van a estar. Lo que yo he dicho con mucha claridad es que yo no voy a criminalizar a los comerciantes, no los voy a reprimir ni los voy a agredir. Lo que sí voy a hacer es, además de escucharlos, buscar
cómo caminamos hacia adelante para buscar la formalización y que en sus espacios donde puedan vender realmente sea un tema un poco como la redensificación, donde haya espacios que permitan enriquecer a la ciudad y hay apoyos para que no sea un tema desordenado hasta visualmente y podamos inclusive generar recursos, generar turismo, pero de una manera muy clara y muy ordenada. Obviamente, quien vende artículos robados, artículos piratas, etcétera, lo vamos a prohibir de manera muy clara. Lo digo así claro, valga la redundancia, porque el 1 de julio yo quiero que la gente cuando vaya a votar y vote por Eduardo Almaguer sepa exactamente qué es lo que va a suceder en el ejercicio de gobierno. Y hablando de lo que podría suceder en dado caso de que tú seas presidente municipal, ¿qué vas a hacer con esa obra del sincretismo que te la vas a llevar? Bueno, el día de hoy surgió ahí un debate, pero yo también quiero ser muy claro. El día 1 de octubre, en el primer minuto, cuando esté tomando protesta como presidente municipal, y en cuanto ya protestes el cargo y tenga facultades, voy a ordenar en ese mismo momento que una grúa se lleve primero la cabeza, ese macetón, el árbol de adentro que está obstaculizando el paseo Fray Antonio Alcalde, sí, que está obstaculizando el cruce de plazas y que realmente rompe con el vocacionamiento, con la tradición, con la cultura y particularmente con el legado de ese gran benefactor Fray Antonio Alcalde. Nos la vamos a llevar y bueno, le ofrezco una disculpa desde ahorita a los vecinos de Colinas de San Javier, pero como allá vive, por lo menos es lo que yo conozco, y si no me corregirán, el alcalde con licencia de Guadalajara, me voy a llevar la obra a una esquina ahí en Colinas de San Javier, para ver si le da pena con sus vecinos, su gusto. La de árbol de adentro del paseo Fray Antonio Alcalde. Y la de obra del sincretismo, ¿la vamos a tomar? Nos la vamos a llevar a uno de los terrenos que tenga el ayuntamiento y le vamos a preguntar a la gente qué quieren que hagamos con esas dos obras de arte del gusto personalísimo del alcalde, que no consultó con nadie, que en Guadalajara hay una gran comunidad artística, pero además entiendo el arte es muy subjetivo. No estás en contra del arte público. No estoy en contra del arte, sin embargo hay un vocacionamiento de la ciudad y si tú consultas, inclusive a la ciudadanía, sabremos que este vocacionamiento de Guadalajara requiere quizás de un cierto perfil del arte en general que se pueda desarrollar. Lo que no se vale es que sea un arte personalísimo del presidente en turno, que además genere división y encono en la sociedad. Muy bien. Eduardo, vamos a unas preguntas breves y respuestas también. Con gusto. Claudia Delgadillo. Es militante del PRI. Ismael del Toro. Gerente de Enrique Alfaro. Enrique Alfaro. Hipócrita. Refundación. Nunca ha existido eso, es refundición. Salvador Caro Cabrera. Un ex militante del PRI convenenciero. El valor por adelante. Siempre para salir de abajo, para cambiar tu vida, para tomar decisiones, para enfrentar, para dar la cara. Enrique Peña Nieto. Un presidente muy importante para el país que generó grandes transformaciones, pero que comunicaron muy mal. López Obrador. Es un farsante, también hipócrita, que espero que los mexicanos despierten y vean con claridad antes del 1 de julio. Ricardo Anaya. No, pues totalmente falso, un político de antes, marrullero, hipócrita, y que por cierto hay que esconder las carteras. José Antonio Meade. Un gran funcionario que hoy es candidato de 3 partidos, el Verde, de Nueva Alianza, del PRI, que está haciendo un gran esfuerzo y que me parece que tienen que redoblar la comunicación para que conozcan todo el valor que él tiene y lo que le puede servir al país. Eduardo Almaguer. Un tapatío oriundo de Santa Tere, que fue panadero, que vendía pan y que va a ser presidente municipal de Guadalajara. Eduardo, gracias. Muchísimas gracias por esa entrevista. Gracias también a ustedes, espero que les haya gustado. Esperamos sus comentarios y bueno, que tu equipo de comunicación pueda responder a la gente todas las dudas, o cuestionamientos o también opiniones que puedan vertir justamente de esta entrevista. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Hasta pronto.